Pues ahora mismo estamos teletrabajando desde casa y soy el coordinador del servicio de voluntariado que se puso en marcha por culpa de la pandemia en el Ayuntamiento de La Llagosta, ¿vale? Y lo que estamos coordinando son los diferentes servicios que estamos haciendo a las diferentes familias o personas que están en su casa y no pueden salir. Pues bien, se puso en marcha el tema este y se han apuntado unos 90 personas de nuestra población en la bolsa de voluntarios y hasta el momento, si contamos las comidas que hacemos al Casal Davis, que son unas 45 así más o menos diarias aproximadamente, llevamos casi unos 1.200 servicios hechos desde que empezamos el proyecto de del servicio de voluntariado de La Llagosta. Si quitamos las comidas estas del Casal Davis, que son muchas diarias, digámoslo así, llegaríamos a unos 150 servicios, que básicamente son la compra de alimentos, ir a las farmacias a recoger los medicamentos de las personas y bajar la basura, que muchas veces se hace como un pack, ya que voy a comprar la comida de alimentación básica, ya bajamos la basura, ¿vale? La idea es que la gente nos llama a nosotros, ¿vale? Yo, una vez recibida la petición de la familia o de la persona que no puede salir a la calle o que tiene alguna enfermedad crónica, pues busco un voluntario o voluntaria y directamente ya pues se ponen en contacto con el voluntario y la familia y se hace el servicio. Y ellos me informan a mí y lo vamos anotando todo este tema de todo el control de los servicios que se hacen y cómo está la gente y tal. ¿Vale? Así que si la gente necesita hacer alguna compra de alimentación básica y son gente mayor sobre todo, con enfermedades crónicas o por cualquier necesidad no pueden salir a la calle, que nos llamen al 682 17 19 46. Os repito el teléfono, 682 17 19 46. Estaremos aquí encantados de atenderos y hacer con los compañeros de los voluntarios y las voluntarias, que estamos súper agradecidos a ellos, del gran servicio que están haciendo en estos días y estas fechas difíciles. Así que, entre todos, nos quedamos en casa y seguimos luchando. Muchas gracias.